buen día. Este es el noticiero matutino de la Radio Polividente 99.4. Transmitiendo desde la ciudad de Bogotá, los saluda Paula Castañeda. Buenos días. Hoy, miércoles 1 de noviembre del 2023, damos inicio a nuestro segmento Remontando nuestro pasado, con lo acontecido y lo más importante en el ámbito periodístico e histórico de Colombia. Los saluda María José Romero. Comenzamos. El día de hoy abordaremos la reforma de 1905 de la Constitución de 1886. En primer lugar, nos hemos de remontar a los eventos que dieron pie a dicha reforma. Durante el periodo comprendido entre 1899 y 1902, se llevó a cabo una guerra civil a raíz de las divergencias entre liberales y conservadores, también conocida como la Guerra de los 1000 días. Durante este periodo, los liberales, a los que se unió una facción de conservadores, que eran los conservadores históricos, se enfrentaron a los conservadores nacionalistas, quienes se encontraban en el poder, buscando un cambio en los derechos relacionados con la libertad de prensa, la abolición de la pena de muerte, la incapacidad del gobierno para la emisión de la moneda y la derogatoria de la Ley 61 de 1888, conocida como la Ley de los Caballos. Se preguntarán ustedes, ¿a qué hace referencia la Ley de los Caballos? Fue un instrumento de censura y restricción a la prensa política colombiana durante el gobierno regenerador de 1886 a 1900. El fin de la Guerra de los 1000 días fue formalizado mediante los tratados de Wisconsin y Neerlandia. Un año después de la Guerra de los 1000 días, el país debió afrontar un gran reto y segundo antecedente de la reforma, es decir, la separación de Panamá. Tras la firma del Tratado de Paz, se percibía de fondo el tema de la construcción del Canal de Panamá, en el que Estados Unidos tenía innegables intereses, y como consecuencia de esta guerra, además de las pérdidas humanas y de la derrota de los liberales, el país padeció una crisis en su economía y en su hacienda pública, con altas tasas de devaluación e inflación, lo que forzó la expedición de la Ley 33 de 1903, en la que paradójicamente terminaron adaptándose algunas de las demandas económicas perseguidas por los liberales. En medio de esta crisis, Rafael Reyes asumiría la presidencia implementando componentes en el manejo del Estado colombiano, en los que se expresa un conflicto entre el centralismo y una visión que propende el reconocimiento de facultades más amplias a entidades territoriales, tendientes a que puedan dirigir sus propios asuntos y trabajar por sus propios intereses. El general Rafael Reyes Prieto fue un político y militar colombiano que tuvo un papel prominente en la historia de Colombia a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Nació el 5 de noviembre de 1849 y falleció el 18 de febrero de 1921. Reyes desempeñó el cargo de presidente de la República desde 1904 a 1909. Durante su mandato implementó diversas reformas y políticas que marcaron su legado en la historia del país. En relación con la Constitución de 1886, Rafael Reyes fue uno de los actores principales en la promulgación de esta Constitución. La Carta 1886 estableció un sistema presidencialista fuerte, otorgando amplios poderes al presidente y centralizando el poder político en el gobierno central. Esta Constitución se caracterizó por su enfoque conservador y su énfasis en la estabilidad política y en el orden social. Una de las contribuciones más destacadas de Rafael Reyes durante su presidencia fue la implementación de la Reforma Constitucional de 1905. Esta reforma, conocida como la Reforma de 1905 en la Constitución de 1886, tuvo como objetivo fortalecer aún más el Poder Ejecutivo y centralizar el control político en manos del presidente. Dicha reforma otorgó al presidente facultades especiales para tomar medidas rápidas y efectivas en situaciones de crisis, lo que incrementó aún más su poder y autoridad en el país. Ahora bien, siendo más puntuales en las características principales que trajo consigo la reforma de 1905, se encuentran: primero, el establecimiento del periodo presidencial durante 10 años, la supresión de la vicepresidencia y su respectiva designatura. También se estableció que el presidente de la República, en caso de falta temporal o absoluta, lo reemplazaría el ministro que designa el Consejo de Ministros, y en caso de que faltaran los ministros, sería el gobernador del departamento más cercano a la capital de la República, lo cual posteriormente se ratificaría con el Acto Legislativo 5 del 8 de abril de 1909. El cambio del sistema electoral por circunscripciones y se prescindió del Consejo de Estado, la posibilidad de cambiar la división de territorio formando los departamentos que se estimare convenientes para la administración de la justicia, la facultad de las asambleas departamentales para dirigir y fomentar por medio de ordenanzas y con los recursos propios del departamento la instrucción primaria y la beneficencia,
la creación de industrias, la colonización de baldíos, la apertura de los canales navegables, el arreglo de la policía local y las cárceles del circuito y la fiscalización de las rentas y gastos municipales. Por lo anterior, se crea la Ley 17 de 1905, los departamentos de Atlántico, Caldas, Galán, Huila, Nariño, Quesada y Tundama y las intendencias del Alto Caquetá, La Guajira, Meta y Putumayo. Posteriormente, en 1908 se crean 30 departamentos tal y como los conocemos hoy en día, en los que destacan Barranquilla, Bucaramanga, Buga, Cali, Cartagena, Chiquinquirá, Tunja, Vélez y Zipaquirá. Adicionalmente, se crean las intendencias del Chocó y la comisaría del Caquetá. En ambas reformas, Bogotá es elevada a distrito capital. Igualmente, se fijó el periodo para senadores y representantes, pero determinaba que los primeros solo podían ser elegidos por los consejos departamentales y a su vez la Constitución podía ser reformada por una Asamblea Nacional, convocada expresamente por ese objeto, por el Congreso o por el Gobierno Ejecutivo, con previa solicitud de la mayoría de las municipalidades que posteriormente ejercía sus actividades conforme su respectivo reglamento de la Asamblea una vez constituida. No obstante, no todo es color de rosa, pese a que las reformas a la Constitución de 1905 tuvieron un impacto significativo en la política colombiana. Reyes utilizó sus poderes para poder gobernar de manera autoritaria, lo que provocó un descontento y protestas por parte de la oposición. En conclusión, el gobierno de Reyes fue un periodo oscuro en la historia colombiana, pero su derrocamiento marcó un antes y después en la historia colombiana, y la entrada de Valencia dio comienzo a un periodo de restauración de la democracia, dejando atrás el autoritarismo que Reyes había instaurado. No olvides sintonizarnos el día de mañana para abordar la reforma de 1910. Que tengan un muy buen día. Hasta pronto.